Bienvenidas, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer un video sobre el mundo vintage. Hace unos días subí un video para la gente que quiere incorporar el vintage a través de los básicos y expliqué un poco qué tipo de prendas son, cómo encontrarlas, cómo reconocerlas y cómo combinarlas. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de prendas totalmente diferentes que dentro del universo vintage hay muchas, que son, como dice su nombre en inglés, statement pieces, o a mí me gusta llamarlas prendas wow, que son esas prendas que por lo espectacular de su estampado, de su diseño, llaman muchísimo la atención y son el foco de nuestro outfit. Vamos a ver cuáles son y cómo incorporarlas en nuestros looks. La primera prenda wow que deberíamos tener en nuestro armario es una buena blusa vintage. En este caso, esta prenda, además de su estampado, les voy a mostrar prendas que son de mi propio armario. Todas más o menos siguen una gama de colores porque son los colores que a mí más me favorecen y más me gustan, pero sirven muy bien de ejemplo. Miren el diseño de esta blusa, las mangas, el cuello. No solamente tiene que ser el estampado el que le da ese toque icónico, sino que puede ser también los detalles del diseño. En este caso aquí tengo otra, también en los tonos de colores que a mí me gustan. Miren, miren miren el color y la iluminación que aporta este tipo de prendas con muchísimo color. Una prenda así se combina con el resto del outfit básico. Entonces lo que hacemos es que esta prenda destaque, llame la atención y sea la protagonista de nuestros looks. Hay un montón de blusas y camisas vintage con detalles, con cuellos, con mangas abulonadas, con volantes, con todos los detalles que se puedan imaginar. Hay un mundo para explorar de estos y que les recomiendo. Yo soy coleccionista de blusas, tengo un montón, me encantan y las voy usando siempre porque es para mí ahora un básico. O sea, una prenda así, súper estridente, se ha convertido para mí en un básico. La siguiente prenda, statement o pieza wow que hay que tener en el armario vintage, que también en el video anterior hay que tenerlo básico y hay que tenerlo también statement, es un blazer color vitamina, como le llaman, que puede ser fucsia, verde esmeralda, azul, amarillo, del color que a ustedes más les guste, la gama de colores que más les guste, pero con un color muy vibrante y un corte recto o de vestir. Es una prenda imprescindible para tener en el armario. En las piezas vintage hay un montón de colores y un montón de diseños. También puede ser estampado, pero les recomiendo tener uno en color liso porque esto con tejanos, con pantalones de vestir, con camisetas, crean un look único que destaca, es muy elegante y es muy fácil de construir. Otra statement piece imprescindible en nuestro armario, que también hay que tenerla en tonos neutros y en diseños clásicos, también hay que tener un abrigo de este estilo. Este es uno mío, no es un abrigo gordo de invierno, pero fíjense el estampado como llama muchísimo la atención. Esto incluso para looks neutros, un abrigo potente con muchísima personalidad agrega, vamos, añade personalidad instantánea al look, hace que sea totalmente llamativo, impone muchísima presencia y por supuesto no pasa desapercibido. También no necesariamente tiene que ser de color estridente, sino que con su, miren por ejemplo, este tipo de estampado en blanco y negro, o el clásico pied de poule, que es también un clásico, pero que tiene un estampado que llama muchísimo la atención y no sale de los colores neutros, para la gente que no se atreva mucho al color. Es un imprescindible también para nuestro armario, para empezar a construir un armario con mucho estilo, con mucha personalidad y con piezas totalmente únicas que nadie va a tener la misma en ningún momento. Les voy a mostrar otro tipo de statement piece a nivel abrigo, esta chaqueta ochentera que es mía. Me queda un poco grande, pero me da igual porque me encanta. También es un abrigo que tiene muchísima personalidad, que aporta mucho color y que por supuesto no va a haber dos personas vestidas iguales. Otro indispensable tanto para looks de invierno como de verano son las statement pieces en falda. Una falda de este tipo estampada, sobre todo midi, que tenga mucha tela, mucha caída, mucho vuelo, simplemente con una camiseta y con unas sandalias en verano o con botas y un abrigo en invierno, crea un look único, divino, muy estiloso y con muchísima personalidad. Miren lo que es esta falda.
O sea, no le tengan miedo a los colores, no le tengan miedo a los estampados y a las prendas que digan, uy, no le tengan miedo porque esto, una vez que se lo ponen, no hay vuelta atrás. Hay muchas más prendas que se pueden utilizar, de hecho todas las prendas, incluso calzado, incluso bolsos, se pueden utilizar en este formato wow o en este formato statement, pero no me quiero dejar el jersey statement, que con estampados muy originales, con mucho color, aportan a los looks de invierno una energía impresionante. Yo aquí tengo varios porque también soy muy fan de este tipo de prendas. Este me lo pongo cada invierno y no hay día que me lo ponga que nadie me diga qué hermoso tu jersey, qué hermoso tu look. O sea, este es único, este lo amo, es, vamos, una maravilla. Además, son de muy buena calidad. Este tiene un poco de piel de angora, perdón, un poco de pelo de angora. Tienen mucha personalidad, mucho color y muy buena calidad. Por lo tanto, este yo lo tengo hace más de 12 años y hace 12 inviernos que lo uso. Por supuesto, no me lo pongo cada día, pero duran muchísimo estas prendas. Y de estas ochenteras y noventeras hay un montón. También de los 70 hay piezas tejidas muy bonitas y de crochet vintage que son una delicia. Y por último les quiero traer un bonus. ¿Por qué? Porque todas las piezas que he mostrado, la mayoría tienen muchísimo color, pero para hacer una statement piece no necesariamente tiene que tener un color chillón o un estampado muy fuerte. Por ejemplo, miren este bolso vintage de cocodrilo, es color negro, pero es súper statement porque llama muchísimo la atención. Su textura y su diseño son los que hacen que sean foco de un outfit. Así que recuerden, tienen que mirar el diseño, la composición general de la prenda para identificarla como statement, aunque las que tienen color prácticamente son por sí solas este tipo de prendas, pero una prenda así que tenga un detalle en particular o un color, perdón, una textura que llame mucho la atención, que destaque del resto del outfit, la convierten en una statement pieces. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntenme en comentarios si son esas fan del vintage como yo, que tienen un montón de estas piezas o tienen una favorita. Cuéntenme qué tipo de statement pieces tienen y también cuéntenme qué otras cosas del vintage quieren saber, que lo seguiré haciendo en videos nuevos y nos vemos en otro video de moda vintage. Hasta la próxima.